Bueno, muy buenos días, Levi. Te mando esta actividad, ya la última, el producto final del diplomado. Estoy aprovechando un material que utilicé en el 2016 cuando hicimos en el curso COSDAC. Ojalá y sirva, sale. Y pues adelante. Aquí vemos, trabajamos el objetivo de la semana, cómo explicar lo que era la mecánica, la relación entre la cinemateca y la dinámica. Aquí tratamos de explicar lo que es el movimiento de una partícula, que también previamente se explica pues qué es una partícula. El movimiento, lo que es posición de la partícula a una posición relativa. Vemos aquí la diferencia en la que es el desplazamiento con la trayectoria. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de una persona viendo y cómo se representa gráficamente. Aquí también vemos la media de lo que es un desplazamiento. Bueno, aquí el tiempo, cómo calcular el tiempo, el intervalo del tiempo. También aquí se explica el vector desplazamiento, ¿vale? Sus diferentes, puede tener sus diferentes trayectorias, cómo se representa. Rapidez y velocidad, sus diferencias. Vemos que la rapidez es una magnitud escalar entre el tiempo y la velocidad pues es una magnitud vectorial entre el tiempo, donde sus unidades son iguales, pero pues sus representaciones pues son diferentes. Uno se grafica y la otra no. La velocidad media, de cómo calcularla, una variación del desplazamiento entre una variación del tiempo, que es lo que se ha visto en las diapositivas anteriores. Aquí también vemos una pequeña gráfica de cómo se representa lo que es la velocidad media. Otra gráfica, ¿vale? Cuando tenemos un aumento de velocidad, cuando la velocidad es constante. Aquí tenemos la aceleración media, cómo se calcula, cómo se representa gráficamente. Y aquí viene algo bien interesante de que como un mismo movimiento, ¿sale? Pues se puede representar bajo los esquemas de tiempo desplazamiento, tiempo velocidad y tiempo de aceleración. Y ven cómo se comporta la gráfica del mismo movimiento tomando la magnitud de referencia diferente. Aquí todo lo que se ve previamente pues se aprovecha para poder estudiar algunos movimientos de interés. Uno de ellos es el movimiento rectilíneo, ¿vale? Que son cuerpos que se mueven a velocidades constantes en línea recta. ¿Vale? Aquí tenemos una representación, ¿vale? Algunas ecuaciones ya despejadas de la fórmula que se utilizan, ya fórmulas base que se utilizan para poder resolver problemas. Tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde es una partícula, un cuerpo que se mueve en línea recta con una aceleración constante. Aquí vemos una pequeña gráfica, aquí vamos a ver otra. Aceleración constante, cómo se representa la aceleración constante con respecto a la velocidad y tomando referencia el desplazamiento, y todos ellos representan velocidad, aceleración constante, perdón. Aquí tenemos aceleración constante con una pendiente, ¿vale? Y aquí como un estilo media parábola para el desplazamiento. Ya esto está matemáticamente también se pueden calcular todas estas expresiones. Tenemos aquí las 4 fórmulas bases para ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto la tomé del libro de Mecánica 1, donde de aquí es donde partimos para poder resolver ese tipo de movimientos, donde también los utilizamos para calcular lo que es el movimiento parabólico.
Nada más que aquí en el movimiento parabólico pues es la relación entre el MRU y el MRUA, y pues aquí pues se tienen que meternos con vectores, suma resta de vectores, para poder encontrar desplazamientos en ciertos intervalos de tiempo o en ciertas posiciones. Acá tenemos una representación de cómo se comporta el movimiento horizontal, que son constantes, ya que el movimiento vertical pues cada vez va aumentando su desplazamiento. Tenemos aquí otra representación de una trayectoria parabólica y cómo se están representando vectorialmente cada uno de ellos a la hora de en diferentes puntos. Acá tenemos otro ejemplo, ¿vale? Cómo calcular el alcance, la altura, ¿vale? La tangente, su ángulo, ¿vale? Su valor vertical. Y luego también para poder estudiar el movimiento circular. El movimiento circular pues se utilizan otras ecuaciones aparte de la velocidad media, el tiempo medio, la aceleración media. El desplazamiento tiene como sus propias ecuaciones, pero también se apoya de otras, donde aquí primero se utiliza el periodo y la frecuencia. Cómo calcular la velocidad lineal, ¿sale? Apoyándonos también tanto con el periodo y la frecuencia, ahí están sus ecuaciones. Cómo calcular la velocidad angular, ¿vale? Con ángulos y también con periodo y frecuencia. Aquí tenemos pues cómo explicar en lo que es la velocidad angular, porque su unidad son radianes, entonces pues tenemos que dar una pequeña explicación de lo que son los radianes para poder obtenerla o para poder expresar la unidad de la velocidad angular. La relación que hay, ¿sale? Entre la velocidad lineal, entonces cuando se conoce uno junto con el radio, pues ya podemos conocer ambos. Tenemos la aceleración centrípeta, cómo se calcula, que es esa aceleración hacia adentro, ¿vale? Que hace que tiene que ser perpendicular a la velocidad lineal, siempre debe existir para que la partícula se mueva de una manera circular. Y aquí tenemos su ecuación. Ocupamos conocer su velocidad lineal y el radio. Aquí tenemos un ejemplo de la fuerza centrípeta de un auto girando, de un ciclista. También otro movimiento muy relacionado con el círculo uniforme pues es el oscilatorio, donde pues aquí vemos que los típicos ejemplos que se toman pues es el péndulo y un cuerpo sometido a una fuerza elástica, donde vemos que de una manera sinusoidal pues se relacionan los dos cuerpos, donde una proyección se pueden sincronizar y ver como si los dos cuerpos mantuvieran una misma velocidad o fueran movimientos de una manera armónica. La aceleración, aquí para la aceleración en este caso pues también se puede calcular con esta ecuación, apoyándonos con la ecuación de la aceleración del movimiento circular. Ya nomás pues se agrega las expresiones aquí y ya pues con un despeje algebraico pues se obtiene este valor. Entonces tenemos aquí un movimiento oscilatorio en un cuerpo colgado sobre un resorte, y esta es la ecuación que se utiliza para este tipo de fenómenos. El movimiento oscilatorio de un cuerpo, tal de un péndulo, pues tenemos esta ecuación. La longitud, se toma la longitud, la gravedad, para poder encontrar el periodo, ¿vale? Y acá pues es la masa del cuerpo y la constante elástica. Entonces pues las primeras diapositivas pues representaban prácticamente las bases que se tenían que hacer pues para poder estudiar todos estos
movimientos de interés, que se le llaman así, que le llama así el libro a la unidad número 4. Entonces lo dejamos aquí para que eh, puedas ahí evaluar y pues nos vemos a la próxima.